información. O sea, no, no estoy seguro de Sí, que... que les quitan algunas páginas, pero puede estar como Exactamente, o bastante sea, no, no porcentaje está, del no libro, estoy ¿verdad? seguro de que esté completo porque no lo he leído completo, pero sí está el texto. Les comparto el link, yo creo que se los mando por aquí. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues ahora sí, ya estamos 10 personas en esta reunión de Zoom, entonces voy a dar comienzo a la clase y acaba de llegar uno más y voy a poner en la pantalla mi navegador de Google porque allí tengo varias páginas o fotos más que nada que quiero compartir con ustedes a lo largo de la clase. Muchas gracias por el link, Carlos. Ahí está para los que quieran consultar en Google Books el libro de Berzón de duración y simultaneidad, con algunas páginas escondidas y otras, pues, sí visibles, ¿no? Bueno, entonces el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 9, que se llama El debate se propaga. Y lo primero que nos cuentan en este capítulo es cómo León Brunswick, que es este que busqué la foto aquí, le dio la bienvenida a Einstein a la reunión de 1922, en donde ya sabemos que se dio el fatídico encuentro con Berzón. Y sí es muy curiosa la presentación, o sea, hace bien en resaltarla nuestra autora, porque este hombre, León Brunswick, dice que es un placer recibir a Albert Einstein, dado su trabajo como científico y como filósofo, ¿no? Entonces, nosotros desde, digamos, de la cancha de la filosofía, que todo el tiempo hemos visto a Einstein como un científico que no realmente captura los conceptos filosóficos, o por lo menos no los de Berzón, pues sí sentimos como un poco injusta esta etiqueta que le ponen, ¿no? De haber trabajado como filósofo. Aunque claro está que muchos científicos pues tienen inquietudes, sobre todo cuando la ciencia está en crisis, por ejemplo, cuando llegó la mecánica cuántica o cuando llegó la relatividad y se tienen que repensar conceptos muy básicos y centrales de la ciencia, como es el tiempo o como es la certidumbre versus incertidumbre, en el caso de la cuántica, pues entonces sí, es común que se den debates en torno a los fundamentos y en torno a estos asuntos que son más filosóficos, ¿no? O sea, la ontología, es decir, cómo es el mundo que existe, cómo se comporta en el fondo, es determinista o no, este tipo de debates que son de tipo filosófico, o sea, el determinismo versus indeterminismo de Leibniz, pues también es una cuestión filosófica y son más comunes cuando hay grandes cambios en la ciencia, les podemos llamar revoluciones si somos cunianos, si estamos más a favor de una visión de la ciencia que cambia evolutivamente, poco a poco, con cambios que siempre conllevan un contexto y que no son grandes genios revolucionarios, pues entonces no le vamos a llamar revolución científica, pero de que hay cambios en la ciencia, no hay duda, seamos los historiadores que seamos de la ciencia, lo reconocemos, y al parecer cuando estos cambios son muy profundos o de conceptos muy importantes como el tiempo y el espacio, en este caso que nosotros estamos estudiando, pues sí hay reflexiones filosóficas. Entonces aquí, bueno, está este hombre, Bruce Lee, que presentó así a Einstein como aquel que había hecho un gran trabajo científico y filosófico, entre otras cosas. Y bueno, se nos cuenta que un día después, digo, perdón, unos días después, parece que 4 o 5, del encuentro en París, que ya conocemos muy bien, se vuelven a encontrar Einstein y Berzón en Ginebra. Entonces, ya para que no estemos viendo todo el tiempo a este señor, lo que voy a hacer ahorita es compartir esta foto que me parece muy representativa del capítulo de hoy, que es de la Sociedad de Naciones. Y bueno, pues allí la voy a dejar, aquí ya reconocemos rápidamente a Einstein y por ahí alguna otra cara nos puede sonar, luego la vemos con calma, pero la voy a dejar de fondo mientras voy avanzando en las notas del capítulo.
Y bueno, pues el caso es que Einstein y Bergson se vuelven a encontrar en Ginebra para una reunión que era sobre la paz, sobre la cooperación internacional y sobre acuerdos cívicos transfronterizos con el objetivo de unificar el calendario. Para eso, entre otras cosas, se reunían, pero es muy curioso cómo nos cuenta aquí Jimena Canales que se pensaba que para hacer acuerdos de paz, acuerdos sobre fronteras y cuestiones políticas muy intrincadas, se pensaba que un buen comienzo era ponerse de acuerdo en las unidades del tiempo, de medida, y ya estuvimos hablando en el capítulo pasado de cómo se definió el metro y la longitud, y pues aquí viene un poquito más bien el asunto de cómo se definía el tiempo, y la pregunta, digamos que estaba en el aire, era ¿qué era un segundo de tiempo? ¿Cómo lo podemos medir? Dado que pues ya sabemos que dividir el día en 24 horas y cada una de esas horas en 60 minutos y cada una de esas minutos en 60 segundos, no era del todo exacto porque pues la rotación de la Tierra no es así de perfecta y no dura exactamente 24 horas y entonces el segundo pues empieza a tener errores de medición. Entonces se necesitaban mejores patrones de medida y por supuesto el candidato más fuerte a ser el patrón de medida era el de la luz, que Albert Einstein había encontrado en su teoría de la relatividad como la gran constante de la física, ¿no? Bueno, pues en esta sección se habla un poco como de la situación de Bergson y de la situación de Einstein en términos políticos, y ya en los primeros capítulos, creo recordar como en el segundo y el tercero, nos hablaban un poco acerca de las diferencias entre Bergson y Einstein respecto a la guerra, respecto a cómo eran judíos, aunque ambos eran judíos, no lo eran de la misma manera. Y me parece que aquí ya pues se dan los detalles al respecto, ¿no? Entonces, Bergson nos dicen fue políticamente muy comprometido, estuvo en muchas misiones diplomáticas, incluyendo en la Primera Guerra Mundial, ir a Estados Unidos a convencer de que se atacara a Alemania. Y por el contrario, Einstein era pacifista y siempre abogó por la paz inmediata y porque se diera una estructura federal en Europa. Y escribió un contramanifiesto en donde, digamos, ciertas personalidades como Max Planck habían manifestado que se querían afiliar al ejército, pues Einstein expresaba su opinión en contra de esto, ¿no? Entonces vemos como que la bandera de Einstein en esta época era definitivamente la de la paz. Y es muy difícil, y me parece interesantísimo el libro porque es muy difícil ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Yo, por supuesto, no pretendo convencerlos el día de hoy de que ustedes tengan ninguna postura, ya el colmo sería que yo vine a tratar de adoctrinarlos acerca de Palestina, Israel, o lo que ocurrió con los judíos y con los nazis. Por supuesto que tengo mi postura, la tengo clarísima, pero lo que sí quisiera hacer es hacer como un esfuerzo por transmitir información sin querer convencerlos de nada y que ustedes mismos formen su propio criterio. Y sí quisiera que viéramos un mapa, un poquito como de Jerusalén, nada más para tener un poco más de idea de lo que está pasando, porque además es una cosa que ahorita está en conflicto también, ¿no? Y que, bueno, y que lleva los siglos y los siglos. Entonces vamos a poner Israel, Palestina, Jerusalén. En inglés es con M. Vamos a ver si hay alguna que nos sirva un poquito más. Con un poquito más de detalle, o incluso solamente el mapa de Jerusalén.
Bueno, como podemos ver, y no sé pues qué tanta información tengan ustedes acerca de esto, aquí tenemos estas tierras sagradas como Nazaret, Jerusalén, y en particular en la ciudad de Jerusalén están todos estos sitios en donde Jesús fue enterrado, Jesús resucitó, Jesús se elevó al cielo y demás. Y esta tierra ha sido reclamada por lo menos por 4 grupos distintos durante siglos y siempre están en conflicto. Actualmente la ciudad está dividida en 4 partes. La parte judía, que es justamente, o sea, Israel es la nación en donde los judíos se han concentrado, tienen muchísimo poder intelectual y económico y además militar. Absolutamente no sé si sepan, pero todas las personas en Israel deben hacer el servicio militar, hombres y mujeres, obligatorio, todos, 100%. Y hay una parte de Jerusalén que es la parte judía y luego está la parte musulmana en donde está el domo dorado, que es de todas las fotos que vemos de Jerusalén, es un templo musulmán. Y luego allí ya al ladito está la barda de los palestinos que están deprimidos económicamente y siguen pues en conflicto respecto a estos territorios, ¿no? Entonces, este mapa no me encantó, o sea, sí me encanta por el hecho de tener idea de la localización de Israel, pero quería yo más una como de la división de la ciudad, a ver si me encuentro. Ándeles, esto es lo que yo les quería transmitir. Pues esta es una foto donde está el domo, pero este mapa nos da una idea de cómo en esas mismas callecitas, que son así, tienen el barrio judío que tiene estas banderas, el barrio musulmán, el cristiano y el armenio. Al pueblo armenio se le exterminó completamente y eso me lo explicó un profesor del Instituto de Física de la UNAM, que es armenio, y que su familia salió huyendo cuando él era bebé y nos explicó que hay armenios regados por el mundo y que hay uno por aquí, otro por allá. Entonces él había descubierto que había uno que era pintor, que vivía en, no sé, como en algún lugar de Puebla o de Morelia o algo así, y tenía mucho interés en irlo a conocer porque son como personas que no tienen una tierra en la que puedan decir, aquí nací, este es mi país y esta es mi familia, porque están ya todos dispersos y ya no existe ese territorio, pero sigue habiendo aquí un barrio armenio. Entonces, un poquito nada más como para darnos cuenta de cómo están las cosas con los judíos como Berzón y como Einstein, es que está la historia tremenda que ya conocemos nosotros de la discriminación hacia los judíos en Alemania, ¿no? Entonces están como los judíos que han sufrido eso y que están muy orgullosos de haber fundado Israel y son como muy del tipo Einstein, ¿no? Como que quería fundar esta universidad hebrea y que sí considera que ser judío es una cuestión de tradición y de sangre y es muy curiosa la postura de Einstein porque a pesar como de esta exacerbación como por Israel y por ser judío, siempre aboga por la paz. Entonces hay otros judíos que no abogan por la paz y Berzón, por ejemplo, pues fue a Estados Unidos a convencer de que había que atacar a Alemania, ¿no? Por cómo se estaba tratando a los judíos. Entonces, no sé si estoy transmitiendo mi mensaje, pero lo que quiero decir es que me parece muy, muy complicado. Me parece que teniendo los amigos judíos que yo tengo y hablando con ellos, pues encuentro muchas diferencias también entre sus opiniones, como los que están
un poco, o sea, voy a decir una tontería, pero un poco como lo que nos puede pasar a nosotros con la conquista, ¿no? O sea, están como los que odian a los españoles porque se llevaron el oro y a los que no les importa y dicen, esos ya se murieron y los que están vivos no se robaron nada de oro de mi casa. Y están los que dicen que gracias a eso las lenguas se enriquecieron y la medicina hizo cosas maravillosas con las plantas de la selva, ¿no? Entonces, o sea, así, o sea, son eventos históricos muy complicados ante los cuales hay posturas pues muy diversas. Entonces, voy a seguir leyendo un poquito, dejo este mapa que me parece interesante y pues sigo leyendo un poquito lo que pasaba con las posturas políticas de Einstein. Einstein era pacifista, estaba a favor de la colonización judía de Palestina y de la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Redactó una carta para el presidente de Estados Unidos advirtiendo sobre los posibles riesgos de las armas nucleares. Entonces, en ese sentido, sí se ve como que está en contra del uso de las armas. Y el caso es que Einstein se va haciendo mucho más famoso cada vez y Bergson se da cuenta que necesita su presencia, políticamente lo necesita por su autoridad en el comité de este comité que estábamos viendo. A ver, déjenme, me voy a la pestaña de de la Sociedad de las Naciones. Entonces, paso a la siguiente sección, que es la de la política del tiempo. Y bueno, pues aquí sí está toda esta discusión de dónde se ponía el meridiano. Finalmente deciden ponerlo en Greenwich, Inglaterra. El otro día estaba viendo un video de un lugar curioso, unas islas en medio del Pacífico, que tienen 16 horas de... O sea, tú viajas de una isla a la otra en 3 horas, pero su horario tiene una diferencia de 16 horas porque allí no les quedó tan bien la estandarización del tiempo, digamos, a los que organizaron las cosas. Pero el resto de los continentes, digamos, o sea, como en toda Europa, África, Asia, Oceanía y América, pues sí, ya hay un acuerdo de cómo se dividen los horarios y el meridiano cero, el de Greenwich, pasa por Inglaterra y también nos comentan aquí todas estas cuestiones del calendario gregoriano, que si nos hacíamos unos días más jóvenes o unos días más viejos. En el libro de la trama del tiempo, que leemos para el otro curso sobre el tiempo, hay un capítulo completo dedicado a los calendarios. Y recuerdo que justo pues había un momento en el que se tuvo que instaurar el calendario gregoriano porque iba ya tan mal la cosa que el solsticio de primavera, que sí, o sea, hay eventos astronómicos que sí se tienen pues, localizados y que se sabe que cambia el clima a partir de esos días, ¿no? Entonces, llegaba la primavera y pues apenas era noviembre o algo así, o sea, era un desastre y tuvieron que recorrer muchos días y eso se resolvió con el calendario gregoriano. Pero Sí, para estas fechas, ¿sí? ¿Alguien quiere sí, hablar? yo que justo estoy leyendo el capítulo ese y es el del tiempo social. Ajá. Y justo habla de ello y cómo hubo un desfase y la Eran invención 13 del... días, ¿verdad? Eran 13 días los que Ajá, tuvieron que exacto. mover. Ajá, Y era la como que invención después del de... 1 de junio fue 14 de junio. Exacto. Y la invención del año bisiesto y esto que también, o sea, es cada 4 años, pero si quieres implementarlo, por ejemplo, matemáticamente, son todos los años que son divisibles por 4, pero que no son divisibles por 100, a menos que lo sean por 400 también. Entonces, por ejemplo, creo que 1600 y 1700 no son bisiestos, pero sí lo fue el año 2000 porque sí es divisible por 400, ¿no? Aunque también lo divide 100, pero no 400 y bueno, tuvieron que hacer ahí varias adecuaciones. Pues muchas gracias por los datos. Yo también en este tema del calendario comparto con ustedes que en unas ruinas mayas nos explicaron una vez que nuestro calendario tiene un error tal que cada 4 años tenemos que ajustar con un día más, el 29 de febrero, mientras que el calendario maya tiene un error cada 100 años. O sea, es infinitamente mejor. Nuestro lo tenemos que estar ajustando cada 4, ¿no? Pero ¿por qué todo el mundo utiliza el gregoriano y no el maya? Pues por cuestiones de poder y de política.
Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias, Seth, por la anotación. Y, bueno, pues sí, ¿no? Estaban, o sea, estas disputas de qué se tenía que tomar en cuenta para definir los calendarios. Por ejemplo, se hablaba de las fiestas religiosas, que si la Pascua tenía que caer en cierta semana o no. Un poco también para decir otra barra basada, como lo que pasó aquí con Fox, cuando dijo que los puentes tenían que caer en un día, viernes o lunes, para que todos nos fuéramos de fin de semana largo. Así de arbitrario es, o sea, pero ya si los niños se acuerdan cuándo nació Benito Juárez o no, pues ya le parece irrelevante a Fox, ¿no? O sea, lo importante era irse al balneario. Entonces, así de arbitrarias son las cosas con los calendarios. Y Charles Nordman en particular opinaba que las fiestas religiosas no debían formar parte de la discusión. También está la propuesta de los astrónomos, que pues hacen un calendario en donde todos los años nuevos van a empezar el lunes, pero no se implementó. Y la esperanza, como ya estaba yo comentando, es que una vez que se resolvieran estas cuestiones que eran un poco menos delicadas en el sentido, bueno, sí, porque metían cosas de religión y todo, ¿no? Pero como que si lograban ponerse de acuerdo en lo del tiempo, quizás después podían seguir avanzando con las cuestiones de las fronteras en Marruecos, Congo, Camerún y Túnez. Paso a la siguiente sección que se llama El tiempo y la sociedad de las naciones. Déjenme nada más checar qué otras fotitos traía por aquí. Bueno, pues esta es como el símbolo de la sociedad de las naciones. Société de Nations. Y aquí dice, no, bueno, es que está en varios idiomas. Aquí estaba leyendo. Société de Nations. Y bueno, pues ahí nos damos una idea con las fotos de cómo eran las reuniones. Y voy a dejar esas fotos para continuar con mis notas. Estamos hablando de esta sociedad y vemos en el capítulo que había como varias comisiones al interior de la sociedad. Una de esas era la Unión Astronómica, que pues tuvo que definir el padrón de longitud de onda, y un poquito de eso también hablamos en el capítulo pasado. Y otro era el Consejo de Investigación Internacional, y otro era el Consejo para la Cooperación Intelectual, que se menciona más adelante. Entonces, todos estos son como subgrupos, y ahí en esos subgrupos pues están Einstein y Berzón. Ya vimos que Berzón termina siendo presidente de esta Sociedad de Naciones, mientras que Einstein termina renunciando como miembro de esta sociedad. Pero pues vamos a verlo con calmita. A Einstein lo que le preocupó cuando los astrónomos tuvieron que definir el patrón de longitud es que estuviera en peligro su recomendación, o la recomendación de los físicos relativistas, de que la luz se utilizara como el patrón para el tiempo y para la distancia. Entonces, si se iban a otros elementos de la naturaleza, pues podía haber como peligro de que ya no se utilizara la velocidad de la luz, pero al final vemos que sí se quedó, ¿no? Pero era la preocupación. Para Einstein, el estar allí al principio, pues era importante para empujar en este sentido. Y se buscaba la sincronización universal de las medidas astronómicas comparativas en esta comisión de los astrónomos. En 1914 se da el Congreso para la Reforma del Calendario. 5 años después se une la Unión Astronómica para regular los patrones en Bruselas, y aquí nos hablan de otra oficina internacional de la hora que tenía que definir el tiempo universal. Vamos a ver si encontramos por aquí alguna imagen que nos pueda ilustrar. Oficina Internacional de la Hora. Pues no mucho, pero vamos a poner ese mapita que está bueno. Ok, la conclusión, ya no se pudo. Voy a cerrar voy a cerrar Berzón. Este es el que ya no nos dejaron ver. Pues me quedo con esta, que es mi foto favorita para la clase de hoy. Total, lo que se hizo fue adoptar las ondas de luz como la unidad privilegiada para medir el tiempo y la longitud.
yo sé que ya varios de ustedes lo saben, pero cuando hablamos de años luz son distancias, aunque se diga años, es una medida de cuánta distancia recorre la luz en un año. Bueno, viene aquí una parte muy interesante del capítulo en la sección que se llama Contra la Sociedad de las Naciones. Y me parece muy interesante porque aquí menciona Jimena Canales que estaban divididos los científicos entre aquellos que pensaban que el conocimiento se debía divulgar a todo el mundo y aquellos que pensaban que la información debía estar clasificada. Algunos de ustedes están en el curso que doy en séptimo semestre, que justamente está tratándose sobre ciencia, tecnología y sociedad en este semestre, y hemos discutido, creo que casi todas las clases, sobre la necesidad de que el conocimiento científico se divulgue o se enseñe, que haya una educación científica lo más general posible y que la población sea educada científicamente y políticamente para poder diseñar y participar en las políticas públicas, en fin. No me voy a ir al otro curso, pero sí sé que hay algunos alumnos que están en los dos y habrán notado que aquí había como una pequeña intersección entre los dos cursos porque pues justo al interior de esta Sociedad de las Naciones se dio este debate, ¿no? De si cualquier investigación debe ser dada a conocer o si hay información que debe ser clasificada. ¿Ustedes qué opinan? Voy a parar un poquito la pantalla, la voy a dejar de compartir para que nos vayamos a las caritas y podamos conversar. A ver. Múltiple participante. Espérenme aquí. Bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan. Si hay información que se debe conservar para los expertos científicos por cuestiones de posibles riesgos de malos usos, o si el conocimiento científico debe estar al alcance, sin importar la calidad, digamos, de la investigación, incluso esto de las bombas atómicas y todo debe ser conocido. ¿Cómo ven? Víctor, adelante. Pues creo que... No, un poquito, ¿no? Me parece interesante porque ella pues hizo un descubrimiento muy importante que tiene un alcance pues en muchos campos del conocimiento, ¿no? En el campo de la ciencia. Entonces, pues si no hubiéramos tenido la posibilidad de conocer eso, pues no existirían diferentes aplicaciones, ¿no? Claro, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Que fue una de las cosas, una de las aplicaciones más importantes. Y también, pues, surge el tema este de, pues, la radioactividad y lo que ocurrió en Chernobyl, la bomba atómica, o sea, como tal, podemos verlo, pues, de lados prácticamente opuestos. Sin embargo, eso no significa que el conocimiento no tenga que compartirse, ¿no? O sea, creo más bien que justo como el comité lo dijo, bueno, en la parte del libro, pues eso corresponde a la parte de los científicos, ¿no? No en el hecho de que el científico lo comparta o no lo comparta, sino el hecho de qué es lo que hace con esa información que tiene en las manos, ¿no? O sea, creo que también tenemos esa capacidad nosotros de conocer y saber cuál va a ser el impacto que va a tener, no solamente como eh, el descubrimiento, ¿no? Sino la aplicación que tendría. Entonces, pues, yo creo que el conocimiento en sí mismo no puede ser algo que no deba compartirse, pero sí debemos nosotros ejercer un ejercicio de conciencia de qué es lo que va a provocar una mala ejecución de esa ciencia, ¿no? Ese sería como un poquito mi perspectiva. El conocimiento pues debe compartirse. Sí, pues muchas gracias a todos los que participaron. Yo quisiera hacer también un comentario de que es curioso, creo que Víctor también levantó la mano y me parece que Serafín quiere hablar y no sabe levantar la mano aquí en la columna de participantes. No.
Nada más era para un pequeño dato anecdótico en relación a Marie Curie y los rayos X. Dice la historia que ella participó como voluntaria en una ambulancia en la Primera Guerra Mundial, en un no me imagino cómo sería ese gabinete motorizado en una ambulancia y toda arcaica, me la imagino, en un gabinete de rayos X para auxiliar a los heridos en el combate. También quería hacer otros comentarios, doctora, pero creo que ya pasó el tiempo y nos vamos a ver. Era sobre la importancia de Jerusalén como ciudad, pero me espero mejor, doctora. De acuerdo. Víctor, ¿quieres agregar algo más? Es rápido, maestra. En el caso de China es precisamente lo que hacen es tecnología, es decir, estamos confundiendo ciencia y tecnología. China aprovecha la ciencia y hace descubrimientos y se los guarda porque pues lo toman como desarrollo tecnológico y estratégico. Quizás sea, nada más era puntualizar eso. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que quería puntualizar es que a veces los científicos mismos tal vez no saben calcular las consecuencias de lo que están descubriendo, ¿no? O sea, como pues el caso de Marie Curie, ella está igual que el resto de los científicos que contribuyeron al conocimiento de la tabla periódica. Ellos los que están haciendo es una lista de elementos, ¿no? Que existen, pero ¿en qué momento se dan cuenta de las consecuencias de sus descubrimientos? Pues no lo sabemos. Y bueno, ya no vamos a spoilear más la película porque allí justo empiezan a ver las aplicaciones y todo, pero hasta el final del curso, si quieren, esperamos a que todos las vean y la comentamos con más calma. Lo que sí me gustaría, antes de regresar como al contenido del capítulo, es conversar de una vez con ustedes otro tema, porque ya estamos aquí, digamos, discutiendo juntos. Y en este capítulo se menciona que finalmente lo que decidieron hacer ante esa división entre los que sí querían divulgar y los que no querían divulgar las investigaciones científicas fue decir que pues lo dejaban al criterio moral de cada científico, ¿no? Pero un poquito más adelante nos dicen que Bergson se da cuenta del profundo instinto bélico que permea a la civilización y que por eso estos organismos de paz, como lo fue esta Sociedad de las Naciones y después la ONU, fracasan. Pero Bergson propone una solución desde su filosofía, tratando como de restarles protagonismo o, ¿cómo dice aquí? Ser menos dominantes, que sean menos dominantes estos instintos destructivos, que se pueden superar los impulsos de destrucción y se puede tomar a la filosofía como una guía para un mundo mejor. Pero después, bueno, no, más o menos al mismo tiempo, porque están aquí las fechas saltadas, pero en la correspondencia entre Einstein y Freud, vemos que para Freud no es posible vencer el instinto natural hacia la destrucción. Y pues esto también me recordó a lo que dice Kant en el texto Hacia la paz perpetua, en donde empieza diciendo que hay que instaurar la paz, o sea, todo su texto va a ser para la instauración de la paz, dado que el hombre, por naturaleza, es bélico, o sea, desea la guerra. No me acuerdo exactamente de la palabra, di una clase sobre ese texto y recuerdo muy bien que decía, es que la paz se tiene que instaurar porque el hombre, por naturaleza, como que va a buscar la guerra, va a buscar la competencia y demás. Aquí César Pérez nos pone en el chat que hay una película interesante sobre genética que se llama Génesis 2.0, donde se ve cómo se oculta la información científica. Muchas gracias por el dato, César. Bueno, entonces voy a hablar otros 10 minutitos y ya dejamos abierto otra vez el espacio para comentarios, si les parece, pero sí, lo que ocurre
en esta sociedad de las naciones, al parecer, es que Einstein se aburre como una ostra, ¿no? Esto le dijo a todos sus amigos en las cartas, que si no se ponía a pensar en teorías físicas, se ponía a pensar en la inmortalidad del cangrejo, pero que realmente le parecían muy aburridas estas reuniones, con lo cual, pues, se nota en sus cartas que estaba muchísimo más comprometido con las causas judías y con esta universidad hebrea que se inaugura, en la que, por cierto, invita a Bergson a la inauguración, pero Bergson no va. Estaba mucho más comprometido con esos planes de hebreos que con las causas internacionales. Y para Bergson sí tomaron mucho más importancia las causas internacionales. Termina Bergson siendo presidente de esta Sociedad de Naciones y hay allí pues varias tensiones respecto a si le deben rogar a Einstein que se quede, ¿no? O si lo deben dejar ir. ¿Por qué había que rogarle a Einstein que se quedara? Porque había demasiados franceses en la Sociedad de las Naciones y también quería que hubiera representación, digamos, más diversa de otros países, y en particular la de Alemania era muy sensible porque durante toda su vida tanto Einstein como Bergson habían estado en contra de la discriminación que se había hecho hacia los alemanes. Entonces, pues, digamos, era mejor conservar a Einstein. Y no estaba claro tampoco si Einstein era realmente un buen representante de Alemania. ¿Por qué? Porque él quizás se considera más israelí que alemán, número uno. Número dos, exacto, estaba en contra de la expulsión de los alemanes, entonces por ese lado pues sí tendría como que participar y digamos, seguir haciendo política respecto a cómo los alemanes tenían que estar en cuerpos de decisión y de debate, digamos, poderosos, ¿no? Por otro lado, Marie Curie le pidió a Einstein que no renunciara a representar a Alemania en estos foros de discusión internacional. Y sí le hizo caso unos añitos, pero finalmente en 1923 renuncia porque dice que le parece una deshonra la gestión que han tenido los franceses al negarse a la reparación de la guerra con Alemania y en particular con la ocupación de Ruhr, como que ya le colmó la paciencia a Einstein y decidió renunciar a esta sociedad. Fue muy criticado. Y está esta cita que sí quiero leer con ustedes, en donde dicen que, bueno, fue criticado por haberse ido de la sociedad, y entonces él dice que pues sí, que tiene unos enemigos y que ya ni modo, que no le importa los enemigos que haya ganado por haber dimitido. Pero fíjense que me pareció muy curioso. Déjenme, mejor comparto un poquito el pizarrón para escribir la cita. Ya lo tengo aquí abierto, pero no me lo muestra como opción para compartir. Screen, esta. Fíjense, a ver ustedes cómo lo ven. Dice Jimena Canales que en una carta Einstein relaciona directamente su decisión de dimitir con lo que dijo Bergson de la relatividad. Entonces, primero voy a poner aquí en mayúsculas lo que dice Jimena Canales. Einstein relacionó su decisión de dimitir a la Sociedad de las Naciones con cómo había acogido Bergson a la relatividad. Está muy chiquita la letra, sí, ¿verdad? Un poquitito. Voy a hacer. Ahí está. Y ahora, fíjense, la cita la voy a leer desde la página, bueno, 138 en mi paginado, porque imprimí el PDF sin páginas y yo he estado haciendo a mano, pero seguro todos ustedes leyeron esta cita y la quiero compartir con ustedes porque no veo que Einstein le eche la culpa a Bergson
por haberse ido, o no directamente. Vamos a leerlo. Dice así: he dimitido de una comisión de la Sociedad de las Naciones, pues ya no confío en esta institución. Me he ganado algunos enemigos, pero me alegro de haberlo hecho. Uno debe rehuir los cometidos engañosos, aun cuando lleven un nombre altisonante. Bergson, en su libro sobre la teoría de la relatividad, metió la pata gravemente en más de una ocasión. Que Dios lo perdone. Está súper curiosa la cita porque mezcla 1000 temas, o sea, que Dios lo perdone, que también aprovecho para decir justo que en el debate de que Dios no juega los dados, pues Bohr, que es un mecánico cuántico súper serio, el que hizo el modelo del átomo, dijo, bueno, ¿por qué este hombre anda metiendo a Dios? Y se va a dar la sensación de que en la ciencia estamos con cuestiones espirituales, cuando pues, se supone que no estamos hablando de cuestiones espirituales, ¿no? Pero bueno, pues sí les quería decir que me parece que esta cita es una mezcolanza de 5 temas, que es haber dimitido, ganarse enemigos, rehuir de cometidos que le parecen engañosos, aunque esta sociedad de las naciones era tan altisonante y tan poderosa, pues si le parecía engañosa, rehuir. Y luego dice, punto y seguido, Bergson en su libro sobre la teoría de la relatividad metió la pata. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ya para rematar, que Dios lo perdone. O sea, ¿what? O sea, es una cita muy, muy curiosa. Entonces ya nada más la voy a resumir en: he dimitido, me gané enemigos, y le voy a quitar las comillas porque lo que estoy haciendo, por supuesto, no es la cita textual. Enemigos, aunque la CN sea altisonante, me parece engañosa. Punto. Bergson se equivocó en su libro, o sea, ¿por qué lo dice en ese momento? ¿Qué onda? No sé. Bergson metió la pata en el libro donde comenta la relatividad. Punto y seguido, que Dios lo perdone. O sea, me dio muchísima curiosidad esta cita. Bueno, entonces continúo un poquito más con todo este tema de si se va o no se va Einstein de la Sociedad de Naciones. Está también pues trago amargo para la Sociedad de Naciones y en particular para la comisión en la que estaba Bergson, porque un hombre llamado Gilbert Murray acusa a la institución por ser anti-alemana, ¿no? Entonces, esto obviamente nos lo están contando porque la presencia de Einstein en esta sociedad pues les resolvía este problema de que se estaba diciendo que discriminaran a los alemanes, ¿no? Entonces justo pues aquí es en donde dicen, oye, habría que pedirle a Einstein que vuelva a pesar de que ha escrito que se aburre como ostra y que nada le importa y que nuestras reuniones y que son engañosas, pues está por verse, ¿no? Einstein critica a la Sociedad de Naciones por estar llena de franceses, pero cuando se va pues menos franceses va a haber. Y ya en la última sección, que ya estoy por terminar la clase, se habla del debate entre Bohr y Einstein. Esta sección se llama Continúan los desacuerdos y se habla de la discusión entre Bohr y Einstein. Este tema sí lo conozco muchísimo más, incluso como que de lo que conocía el de Einstein y Bergson, porque a eso dediqué mi tesis de maestría, la de debate en la mecánica cuántica entre Bohr y Einstein. El semestre pasado, los que tomaron el curso de séptimo conmigo leyeron un artículo de Ana Rioja, que también da los detalles sobre este debate. Y pues me parece como que no habría suficiente tiempo ahorita en 8 minutos para entrar a los detalles. Si quieren, la próxima semana empezamos con eso y traigo el PowerPoint de Ana Rioja como para ver. Tengo ahí la carita de Einstein, la carita de Bohr y desarrollo qué dice cada uno sobre la mecánica cuántica.
Ahorita pues nada más vamos a hacer algunas anotaciones que son relevantes como para este capítulo que estamos leyendo, que es pues darnos cuenta de que el debate sobre el concepto del tiempo que existió entre Einstein y Bergson se empezó después como a entrecruzar con otros debates que Einstein entabló con otros intelectuales importantes, ¿no? Entonces nada más voy a enlistar aquí, digamos, sobre el tiempo, los 3 debates, ¿no? Sobre el tiempo es Einstein versus Bergson. Sobre la mecánica cuántica y cómo interpretarla, si se conserva la certeza sobre los objetos en la física o si tenemos que aceptar la incertidumbre, eso es como lo que se debate aquí entre Einstein y Bohr. Bohr junto con Heisenberg son el equipo que se llama la interpretación de Copenhague y ellos están, digamos, debatiendo con Einstein y Schrödinger pasó de un equipo al otro así como a lo largo de los años, como que de pronto estaba con uno y de pronto con otros. Entonces ese es todo otro tema muy bonito que con mucho gusto podemos retomar la próxima semana. Y el tercer debate que se menciona aquí en este capítulo es el de Einstein y Freud en torno a por qué la guerra, ¿no? Versus Freud. Entonces, pues sí, vemos que Einstein fue entablando estas discusiones y al final pues se van mezclando y me pareció muy curioso saber que los allegados a Bohr buscaban a Bergson un poco como encontrando argumentos de ataque contra Einstein, pero desde mi punto de vista, ahora que conozco los 2 primeros debates, el del tiempo y la de mecánica cuántica, me parece que son que los argumentos que se puedan tener respecto al tiempo y la relatividad no tienen que ver con los argumentos que se discuten en el tema de la mecánica cuántica. Esa es mi primera impresión. Bueno, ahora sí me callo y dejo los últimos 5 minutitos para que todos podamos conversar otra vez. Entonces, déjenme ponerle pausa al video y pues me cuentan qué opinan de si los hombres somos bélicos por naturaleza y si se puede resolver o no se puede resolver, en caso de que sí lo seamos, ¿no? Pero quisiera saber qué piensan de eso.